La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Qué gusto estar compartiendo con ustedes estas reflexiones a través de su programa Descubrir. Les animo siempre a sintonizar, a ver este programa a través de Suyapa TV de lunes a viernes a las 9 de la noche, repetición a las 6 de la mañana y por Suyapa, Radio Suyapa a la 1 de la tarde. Así que hoy, un tema que va a servir, nos va a ayudar muchísimo a todos nosotros. Tenemos que saber perdonar. Ese es el tema, saber perdonar. Aprender a perdonar es una decisión personal, porque el perdón es parte de una decisión. El perdón no se impone. No, el perdón es como vivir en escuela del perdón. Vamos aprendiendo a perdonar. ¿Es fácil perdonar? Yo digo que no. Nadie. El mismo Papa ha dicho sobre el perdón, no digo que es fácil perdonar, pero tenemos que pedir el auxilio al Espíritu Santo, diría el Papa en una de sus mensajes, que venga en nuestro auxilio para poder hacerlo. Saber perdonar. ¿Tiene algún conflicto con alguien usted? Ahí en casa, en iglesia, en el trabajo, vecindario. ¿Alguien le ofendió o tú ofendiste a alguien? Vamos a la Sagrada Escritura, ¿le parece? Evangelio de San Mateo. Cuando Jesús ha hablado a los discípulos, les ha hablado sobre el Padre Nuestro, ¿no? Cuando Jesús revela la paternidad de Dios. Y después del Padre Nuestro, me refiero a Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15, Jesús dice lo siguiente: porque si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, también el Padre Celestial les perdonará a ustedes. Atentos al versículo 15. Preste atención, preste oído. Pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco el Padre Celestial les perdonará a ustedes. Palabra del Señor. ¿Valdrá la pena volverlo a leer? Sí. ¿Con una actitud reflexiva? Por supuesto que sí. Piensa un momento. Quizás ahí. Piensa un momento en ti. Y dice la palabra: porque si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, también el Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco el Padre les perdonará a ustedes. Si yo perdono, Dios me perdona. Si no perdono, Dios no me perdona. Así dice la Escritura, no lo estoy inventando yo. Lo dice la Sagrada Palabra. Vaya, busque su Biblia, Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15. Jesús es enfático y claro. Por eso es importante aprender que en el camino de la vida tenemos que aprender no solamente a amar, tenemos que aprender a perdonar, porque el amor y el perdón son inseparables. Son inseparables. Por eso entramos en una experiencia de crisis cuando alguien nos ha ofendido, cuando hemos tenido una situación un poco complicada, conflictiva con alguien, y empieza nuestro mundo interior a revolverse. Y lo primero que surge es la intranquilidad. Surge la decepción, el desencanto, la tristeza. A veces surge la ira, la impotencia, el enojo, la frustración. Por eso debe de ser de suma importancia para cada uno de nosotros interesarnos en aprender a perdonar. Cuando no perdono, me vuelvo una persona intolerante, me vuelvo una persona violenta muchas veces, una persona indiferente, una persona agresiva, porque mi corazón está dañado, porque el mundo de mis sentimientos, mis emociones está dañado. Y eso llega a repercutir también en mi vida espiritual. En mi vida espiritual. Por eso Jesucristo va a llegar a decir: si tienes algo contra alguien, deja la ofrenda en el altar y vete a reconciliar con tu hermano. Perdonar, queridos amigos y amigas. Aprender a perdonar, vivir en el perdón, es comúnmente una experiencia pascual.
porque paso de la esclavitud a la libertad, porque me vuelve esclavo el no perdón, porque me promueve resentimiento, rencor. Pero cuando decido dar ese paso del perdón, me lleva el Señor a una experiencia pascual, donde el Señor empieza a restaurar mi vida, empieza a renovar mi mente, mi corazón. Es un paso a una vida en libertad, porque paso de la esclavitud a la libertad. Una persona que no ha aprendido a perdonar, una persona que va guardando, se vuelve esclava. Esa persona se vuelve esclava del rencor, esclava del resentimiento. Entonces su corazón se va endureciendo. Y esa dureza se ve reflejada a través de situaciones de amargura, de intolerancia hacia esa persona que te hirió o que te ofendió. Y como que se va marchitando tu vida, aún tu vida de fe, tu vida de fe. Esa persona que quizás es tu cónyuge, que están en la misma comunidad, que van a ese mismo movimiento, los dos, pero tu cónyuge cometió un error, cometió un pecado, y tú descubres ese pecado. Y estás ahí martillándole ese pecado. En ti no hay misericordia. No estoy diciendo que le aplaudas, no estoy diciendo que le tires flores, no. Pero ¿por qué le juzgas? ¿Por qué le condenas? ¿Quién eres tú para decir hipócrita, malnacido, malnacida? ¿Por qué vas a la comunidad si sos un hipócrita? ¿Quién eres tú para decirle eso a tu cónyuge? Ha pecado. ¿Te ha herido el pecado que cometió tu cónyuge? Por supuesto que sí. Pero tu misión sería animar a tu cónyuge, el que ha pecado, esa persona que ha pecado, animarla a que siga perseverando en la comunidad. Y tú también. Pero cuando no hemos aprendido a perdonar, todo es a nivel emocional. Entonces, por eso el perdón es un acto de libertad, es un acto. Busco, me refugio en el Señor, El perdón, insisto, es una decisión personal que involucra profundamente tu voluntad. Yo necesito perdonar. Quizás no quieras, pero tengo la necesidad, aún tengo, bíblicamente hablando, el deber de perdonar. Entonces, por eso siempre digo que el perdón es un proceso. Busco con quién dialogar, una persona crecida en la fe, dirección espiritual con un buen sacerdote, con una religiosa que tenga esa capacidad de acompañarme. Entonces voy siendo acompañado. Y en ese proceso de acompañamiento voy hablando de mi dolor, voy hablando de mi frustración, voy hablando de esto que se ha convertido en carga. Pero si yo que conozco la palabra, si yo que estoy en comunidad, si yo que digo amar a Jesucristo, si yo que voy los domingos a la Eucaristía, pero no perdono, me estoy autoengañando. Entonces, no te centres en quién te ofendió, no te centres en quién te engañó, no te centres en quién te hirió. Céntrate en ti. Aprende a manejar tu conflicto, tu dolor, tu frustración, tu impotencia. Céntrate en ti. Tú necesitas saber perdonar, tú necesitas liberarte, tú necesitas que el otro, la otra anda haciendo con su... Ese es problema en la otra persona. Pero me toca atender casos donde uno de los dos, el herido, por decir así, el ofendido, se vuelve un juez, se vuelve una persona que juzga a su cónyuge que ha fallado. Por supuesto entiendo el dolor, pero no buscan ayuda, no buscan dialogar con nadie. No, es que esto lo voy a resolver yo, sí, pero ¿cómo lo vas a resolver tú si estás cargado de rencor, de frustración, si pasas ofendiendo a quien te hirió, maltratando a quien te hirió, sea tu hijo, tu hija, sea tu cónyuge, sea tu padre, tu madre?
ahí no hay paz. Ahí no puede morar Dios. Entonces, por eso, saber perdonar es entender que el perdón es un proceso y que en ese proceso voy viviendo una experiencia de liberación. Una experiencia que me libera de las tensiones, que rompe ataduras, que nos encamina a una experiencia de volver a la vida, a una experiencia de resurrección. Por eso digo que el perdón es una experiencia pascual, porque me vuelve a la vida, me transforma la vida. Pero no lo puedo hacer sin Cristo, no lo puedo hacer sin la iglesia, no. Por eso está el sacramento de la reconciliación. Para ello también, a través de no solamente el sacramento de la reconciliación, sino la dirección espiritual. Ese acompañamiento que decido recibir y que espero encontrar a la persona idónea que me dé ese acompañamiento, que sean reuniones donde vaya yo soltando este dolor, esta frustración, y eso me va sanando. Por eso es que el riesgo es que al no abrirnos al perdón, al cerrarnos en el no perdón, los resentimientos fluyen, la amargura es permanente. Es como amarras, ¿no? Como ese barco que está amarrado ahí, las amarras de un barco. Entonces, el no perdón es la amarra y estás amarrado al rencor, a la frustración, al resentimiento. ¿Cuántas personas que están viendo y escuchando este mensaje están todavía amarradas al rencor en relación a sus padres, a sus hijos, a su cónyuge, a alguien? Y te mantienen una actitud de aspereza, de irritabilidad. No disfrutas la vida. No vives la vida de manera relajada, tranquila. Ya ni vas a la iglesia, pues. Ya tienes tiempo de no comulgar, tiempo de no escrutar la palabra. Abandonaste la comunidad. Porque quizás ahí está la persona que tú consideras que te hirió, que te ofendió y todo. Como si el resto de los hermanos de tu comunidad tienen la culpa. Dios es capaz de sanar tu corazón. Dios es capaz de curar tu herida. Pero el perdón exige algo. El perdón exige humildad. Humildad. Si a ti te falta humildad, no vas a poder perdonar. El soberbio no tiene la capacidad ni de pedir perdón, ni de dar el perdón. La humildad nos promueve a pedir perdón, la humildad nos promueve a dar perdón. Pero ya depende de esa situación, de esa capacidad que tú y yo tengamos de tomar conciencia de que esto me está afectando la vida, de que esto me genera intranquilidad, de que esto me priva de una buena relación con Cristo, con la iglesia, con los hermanos, conmigo mismo como persona. Uno de los ejercicios que pongo a realizar a las personas que buscan un acompañamiento conmigo es que les pongo a orar por la persona que consideran que les ha ofendido. Pero que escriban la oración. Que escriban la oración y que si tienen una foto de esa persona, coloquen la foto ante ellos y después de escribir la oración, vayan leyendo de forma lenta la oración frente a la foto. Eso es impresionante lo que ocurre. ¿Por qué? Porque empiezas a descargar, empiezas a compartir tu dolor, tu vergüenza, tu tristeza, y empiezas a botar carga. Por eso siempre digo que la dirección espiritual tiene que ver mucho con no solamente escuchar, sino aprender a acompañar a la persona. Y aprender a acompañar a la persona, claro que es importante una buena escucha, pero también
Un buen acompañamiento a través de ejercicios. A través de ejercicios. Dejarle un texto bíblico, que responda un par de preguntas, que luego en la siguiente reunión, en base a esas preguntas, vamos a trabajar la reunión. Entonces, en base a eso. También eso es parte de un acompañamiento espiritual, una dirección espiritual. No solamente es escuchar. Entonces, en la medida que vamos adentrándonos al tema del perdón, vamos descubriendo nuestra naturaleza humana. Nosotros no nacimos perdonando, tenemos que aprender a perdonar. Por eso, una de las formas de enseñar en el tema familia sobre el perdón es cuando el hermanito, la hermanita se pelean y todo, entonces ponerlo uno frente al otro y decir, ok, ahora abrácense y se piden perdón. Esto en la infancia es mucho más fácil hacerlo, ya en la adolescencia es un poco más complicado, pero si lo vamos desarrollando, ese proceso de que los hijos también aprendan a perdonarse el uno al otro desde una temprana edad, pues eso va a ser más viable, ¿no? El perdón. Siempre digo que el primer camino para perdonar es la oración. Ora por quien te ha traicionado, ora por quien te ha herido, ora por aquella persona que te ha ofendido o que tú también has ofendido. Entonces, entrégale al Señor todo esto. ¿Por qué? Porque al igual que Cristo, nosotros también necesitamos aprender a perdonar. Cristo perdonó. Se recuerda en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, desde su dolor, desde su realidad. Entonces, el perdón es un signo de que el Espíritu Santo mora en nosotros, porque el no perdón es una manifestación de nuestra naturaleza humana, de la carne, por decir así, como dice San Pablo. Pero el perdón es una acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, ante un acontecimiento que sientes tú que te hiere, que te maltrata, que te ofende, que te ha afectado, entonces busca el sacramento de la reconciliación, inmediatamente busca orar por la persona, pero no le des cabida a que pase mucho tiempo, porque si pasa mucho tiempo, ese proceso de perdonar, como que el no perdón ha echado un poco más de raíz, entonces requiere un trabajo más arduo, más continuo, porque está la memoria, está la conciencia. Entonces, no, pero es que me hizo esto, pero es que todavía hay personas que dicen, mire, yo ya perdoné, pero todavía siento algo. Ok, ya diste el paso, quizás dijiste a alguien te perdono, excelente, maravilloso, pero ahora trabaja con tu memoria, pero ahora trabaja con tus sentimientos. Entonces, ¿cómo? Ora por esa persona de manera continua. Ora por esa persona, pídele al Señor que le bendiga, pide por su conversión, por su vida, por su santificación. O sea, en la medida que tú vas orando por esa persona, todos esos sentimientos, esos recuerdos van por la acción del Espíritu Santo disminuyendo. Y llega un momento en que tú ves a esa persona y no sientes aquel dolor de antes, no sientes aquella rabia de antes. Pero insisto en esto, el perdón no es algo mágico. Es un proceso que implica voluntad. No es simplemente, bueno, pues olvídalo, pues ya, eso se da mucho en el matrimonio, ¿no? Olvídalo, dale vuelta a la página. No, es un proceso. Por eso siempre digo, y como dice el título del tema, saber perdonar. Saber perdonar es aprender a lidiar con nuestra naturaleza humana y con la naturaleza humana de la otra persona o del resto de la humanidad. Entonces, buscar siempre a través de la oración. Eso es importante. Luego también evaluar en ese proceso de perdón cómo te sientes tú. ¿Qué sentimientos experimentas hacia esa persona? Toma una hoja de papel y un lápiz, escribe. ¿Qué sentimientos tienes hacia esa persona? Sentimientos positivos, sentimientos negativos, pero escríbelos. Y en base a eso, haz oración por ti también. Haz oración por ti sobre esa situación. Luego también, desde la experiencia de oración, pedir al Señor bendición para esa persona. O sea, que cuide su salud, su vida, su trabajo. Entonces tu corazón, el Espíritu Santo lo va llevando
a una experiencia misteriosa llamada misericordia. El perdón es un acto de misericordia. Entonces tenemos que buscar este corazón que sea cada vez más misericordioso, más misericordioso. Y si tienes la oportunidad de platicar con la persona que sientes tú que te ofendió, que te hirió o que tú heriste, pues entonces buscar, pedir un par de minutos para hablar con esa persona y expresar, ya sea tu arrepentimiento por el mal que has hecho, expresar el dar el perdón o el pedir perdón. Hacerlo, sin esperar que la otra persona te aplauda, te abrace. No. ¿Hiciste ese acto? Hasta ahí nomás. Hasta ahí no. Si la otra persona tiene la libertad de decir sí, te perdono, no te perdono, la otra persona tiene la libertad de hacerlo. Pero tú, en conciencia, a la luz del Evangelio, tenemos que dar el paso de dar o pedir perdón. Eso es fundamental. Mientras no aprendamos a saber perdonar, nuestra vida va a estar llena de conflictos, llena de incertidumbre, llena de angustia. Entonces, es ahí donde tenemos que saber tomar en cuenta lo que dice el Señor en la lectura que he tomado como base para esta reflexión, San Mateo, el capítulo 6, ¿no? Versículos 14 y 15. Porque si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, también el Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco les perdonará a ustedes. ¿Se da cuenta? O sea, el perdón nos une a Dios, nos reconcilia con el prójimo y nos reconcilia con nosotros mismos. Espero que esto que he compartido contigo te ayude, te inspire a saber perdonar. Decídete, el perdón es una decisión. Que el Señor les bendiga, nos anime a todos, nos inspire a vivir una vida santa. Un abrazo fraterno en Cristo y María. Bendiciones.